Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a La Aquelarra, este espacio de brujería, misticismo, magia y... Feminismo. Yo soy Fernanda Yo soy Miranda. y en esta noche de brujas los vamos a estar acompañando para contarles un poquito más de las brujas, de cómo conectamos con la magia, de cómo empezó este proyecto. Entonces, Miranda, ¿quién es Miranda? Hola, brujitas y merlines. Mi nombre es Miranda Guerrero. Ustedes me conocerán en Instagram por Miranda Collage, en Twitter como Bruja de Lilith. Pero sí, en realidad mi nombre es Miranda Guerrero, así escribo para mis textos, así los firmo y podrán conocer más de mis ilustraciones y poemas en revistas como Tierra Adentro, Punto en Línea, Casa Abierta al Tiempo, etc. Y bueno, tú, Fernanda, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy María Fernanda, como ya les conté al principio. Usted no me conoce por absolutamente nada y tengo una agencia de marketing cultural con otro grupo de mujeres que se llama Bien Chicles y nos enfocamos en difundir proyectos de la industria cultural y creativa principalmente. Y estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir este espacio contigo, Miranda. Muchas gracias, Fernanda. ¿A ti qué te conecta con la magia, Miranda? Vaya, esa es una pregunta muy directa y la cual creo que podría responder de distintas formas. Pero bueno, creo que mi interés en la magia y en las brujas se debe a dos cosas principales. La primera es obviamente por mi tía. Si ustedes me siguen en Instagram sabrán que en mis Instagram stories casi siempre hablo de ella. Y es que mi tía, desde que yo era pequeña, ella me contaba que era una bruja. Y bueno, eso, si le lo dices a un niño, se va a impactar, ¿no? Pero por otro lado, pues sí, te haces sentir atraída hasta el pensamiento mágico. Y además, pues bueno, nuestro contexto era un poco distinto al de otras familias. Mi papá venía, su padre era otomí, venía de un pueblo cerca de Tula y ahí las costumbres eran pues muy distintas, ¿sabes? Me acuerdo que también de allí mi tía nos contaba muchas historias. Me acuerdo que hay una de que mi papá cuando era niño casi se muere de cólera por tomar agua sin ser desinfectada. También de que un tío abuelo salió con otros hombres del pueblo para perseguir un nahual y mucho más cosas, ¿no? Y bueno, todo eso me llevó a sentir una atracción inevitable hacia la magia, hacia lo extraño. Y eso respecto a la familia, ¿no? Otra razón por la que yo me sentí muy atraída hacia la magia y las brujas fue debido a que desde muy pequeña yo sufrí cierta marginalización desde primaria. Lo voy a poner en estas palabras, espero no ofender a nadie. Yo era como la niña gordita del salón y con esto lo digo de esta manera escueta porque yo sé que muchas se van a identificar con eso, porque decir esa frase conlleva muchas cosas, ¿no? No solo la apariencia, no me quiero referir a eso, sino a las dinámicas de grupo que se dan. Es decir, que no te escogen para jugar, que en educación física es un martirio, te critican si se te mueve una parte del cuerpo. Los niños tienen esta autoridad moral de decir que eres horrible en tu cara. Me acuerdo que una vez hubo una feria de esas como kermeses que hay en la primaria y a un niño se le ocurrió poner en la carta de matrimonio mi nombre y entonces el que se iba a casar se enojó, se indignó y agarró el papel y lo destruyó, ¿no? Como si casarse conmigo pues fuera como que lo más terrible, ¿no? Porque era un monstruo. Así me veían exactamente. Y bueno, esta identificación que tenía con los monstruos, porque yo de niña no me identificaba con las princesas, me identificaba con los monstruos, hizo que también viera cierta familiaridad con los seres vistos como malignos, en este caso las brujas. Pero ya cuando crecí me empecé a dar cuenta que ¿cómo explicarlo? Esta fascinación que sentía se empezó a volver en una crítica hacia lo que luego me di cuenta que más bien es el fenómeno de las brujas. Y es que las brujas en realidad son mujeres empoderadas y son denominadas brujas por ello, por el temor a que sean antagonistas de nuestra sociedad. Pero bueno, suficiente de mí. Cuéntanos, Fernanda, ¿qué es lo que te atrae del pensamiento mágico? No, solo me gustaría cerrar tu comentario como diciendo que la magia es eso que nos hace
sentir poder, ¿no? De tomar las riendas de nuestra propia vida y que estar en la otredad sí que hace indispensable a veces, ¿no? Creer en la magia. Sí. Nada, eso me parece muy interesante de lo que nos cuentas. Bueno, mi conexión con la mística y con la magia tiene dos vertientes. Una de ellas está como tú, relacionada con mi familia y con mi infancia. Y creo que muchas mujeres se van a identificar un montón con mi historia porque estoy segura que nos pasó muchísimas. A mí me educó mi abuela en muchos sentidos, ¿no? Mi mamá Cruz, la mamá de mi mamá, porque mi mamá trabajaba, entonces yo pasaba prácticamente todo el día con ella y ella tiene una relación muy cercana con la curación natural en el sentido de que siempre utilizaba otro tipo de remedios, ¿no? Para cuando te sentías mal o para cuando tenías algún malestar, eso por un lado, y por el otro hubo dos muertes que fueron muy importantes en su vida y ella siempre, en realidad ella lo que siempre cuenta es que desde niña podía predecir cosas y podía tener como cierta intuición, como una especie de vidente, ¿sabes? Y no lo nombra así, ella no lo nombra así, nunca lo nombra así, ni como bruja, ni como vidente, ni nada, porque me parece que también había una cosa en ella, hay una cosa en ella de no tener mucha conciencia, simplemente es una herencia, ¿no? Y mis tías también me contaban siempre que ella tenía una conexión muy particular con hablar con estas dos personas que habían sido tan importantes para ella y que habían muerto. Y lo que a mí me parece es que fue su refugio y también su liberación, ¿no? Poder establecer algún tipo de conexión con estas dos almas que se fueron de su vida, una de ellas en particular. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, cuando estuve en la universidad, estuve viviendo durante 6 meses por intercambio en Santiago de Compostela, en Galicia. Galicia está en España, al norte de España, muy cerca de Irlanda. Y es esta región de España que perteneció a los celtas. Entonces Wow. está llena de influencia de leyendas celtas. Y las brujas son una cosa importante en Galicia. De hecho, hay un término que se llama meigas, que son estas mujeres capaces de curar y de tener visiones. Y meiga es una palabra gallega, la palabra gallega para brujas, o sea, literalmente sería bruxas, con X, brujas, pero creo que ellos lo asociarían un poco más hacia las meigas, ¿no? Las meigas y las brujas sí tienen una diferencia, pero creo que podríamos incluso dedicar en algún momento algún capítulo solo a las brujas de Galicia porque es muy muy interesante. Tienen incluso un ritual, hacen una bebida que se llama queimada, que está hecha con aguardiente y en un caldero de barro que representa la tierra. Y tiene un conjuro que se va diciendo mientras se va realizando la queimada. Y se llama queimada también porque literalmente ponen fuego y entonces se quema, ¿no? Les vamos a dejar en la descripción de YouTube un link como al qué es una queimada y al conjuro para que lo puedan ver, ¿no? Si nos escuchan de otro lado, vayan a YouTube y ahí pueden encontrar el link. Entonces, bueno, creo que eso también me conectó y eso sumado, por supuesto, que cuando estás sola en un país que no conoces, en otro continente, cuando no conoces absolutamente a nadie, pues o crees en la magia o crees en la magia, o sea, no tienes de otra más que aventarte al mundo. Entonces creo que eso me conectó muchísimo con la magia. Pero justo, entonces, Miranda, ¿quiénes fueron los primeros en comenzar a llamar brujas a las brujas y quiénes eran estas brujas? Bueno, Fernanda, esa es una pregunta que me encanta que me la pregunten en las fiestas, en las reuniones familiares, porque yo soy especialista en eso, es mi mero mole. Y bueno, el término bruja empezó a usarse durante la Edad Media, lo empezaron a acuñar los cristianos, específicamente autoridades eclesiásticas. Esto se debió a que después de la peste, la iglesia, que en ese entonces tenía funciones de Estado, buscaba un chivo expiatorio para distraer a la población de pues las miserias que se da debido a una pandemia, ¿no? Bueno, nosotros lo sabemos, coronavirus. El caso es que para ello decidieron utilizar, sorpresa, los sectores más vulnerables, y en este caso eran las mujeres. Este deseo de criminalizar, por así decirlo, a las mujeres fue tan fuerte que se creó un manifiesto que se llama, un manuscrito que se llama un martillo de las brujas, donde se habla de todo lo que
era una bruja, así como que conjuros realizaban, sus costumbres de alguna manera. Y hay una parte que cuando yo leí ese texto me impactó, y es que específicamente se dice que sí pueden haber brujas que sean hombres, pero la realidad es que casi siempre son mujeres. ¿Por qué? Porque al parecer las mujeres tenemos una tendencia más hacia lo maléfico y todo lo relacionado con el diablo. Y los hombres no, obviamente. Sí, los hombres todos sabemos que no, son un pan de Dios. Claro, ellos son buenos. Sí, y esto fue lo que llevó a que poco a poco la sociedad en ese tiempo empezara a acusar a cualquier mujer de ser bruja, ¿no? Con esto quiero decir que inclusive se acusaba a mujeres de ser brujas por cosas así como por reunirse con otras mujeres, con salir de noche o de tarde, cualquier cosa que se hiciera que no estuviera de acuerdo a ciertas normas sociales, hacía que te hacía posible víctima de ser acusada de brujería. Ahí estaría mi respuesta. Oye, Miranda, ¿y qué relación encuentras, ahora que nos hablas justo de la peste, qué relación encuentras entre el fenómeno que se vivía en aquel entonces relacionado hacia las mujeres en ese momento nombradas brujas y ahora estos fenómenos sociales que también se están dando en las mujeres por la exigencia de nuestros derechos, ¿no? También asociado a la pandemia, por supuesto, ¿y de qué forma se les nombra a las mujeres ahora? ¿Seguimos siendo brujas? De hecho, creo que el término ha evolucionado. Creo que ahora el equivalente de bruja sería feminazi, porque tiene esta carga negativa. De hecho, no sé, bueno, supongo que ustedes como ávidos consumidores de redes sociales se habrán encontrado con luego estos memes o imágenes de mujeres que supuestamente son feminazis, ¿no? Que las caracterizan de manera pues que las hacen ver de forma despectiva, etcétera. Y yo pues me remontaría también al caso de las brujas, que durante el Renacimiento y el nacimiento de la imprenta durante esa época se empezó a hacer como impresiones de cómo lucía una bruja. Y se veía obviamente la mujer fea, una mujer vieja. Entonces ahí no se necesita ser un genio para ver las similitudes, ¿no? Y voy a recalcar, la verdad es que la definición de bruja es ser una mujer no sumisa, lo cual obviamente es lo mismo que significa ser feminazi, aunque lo quieran decir de otra forma. Y obviamente ahí está únicamente la carga negativa en lo nazi, pero en realidad se están refiriendo a una mujer que no acata las órdenes que supuestamente debería acatar. Sí, eso me parece muy interesante porque la palabra bruja se ha resignificado, ¿no? O sea, las mujeres hemos resignificado la historia de las brujas y de alguna forma, sí, como revalorado esa historia para nombrar las brujas ahora desde otro lugar. Y entonces ahora desde donde se nombra a estas mujeres rebeldes es este otro nombre, ¿no? Feminazis, que aparte es absurdo, ¿no? Porque, sí. O sea, comparar el nazismo con comparar las mujeres que están exigiendo sus derechos, porque aquí a nadie se le está obligando, y así lo vamos a decir, aquí a nadie se le está obligando a abortar, ¿no? Porque también está relacionado con ese fenómeno en particular, ¿no? Claro. De la despenalización del aborto, que ojo, es bien interesante porque despenalizar es que una mujer no sea castigada por abortar. Fíjense bien lo interesante, aquí nadie está diciendo que una mujer tiene que abortar, ¿no? Sino que una mujer pueda hacerlo de manera segura, de manera libre y que aparte, si lo hace, no sea criminalizada por eso. Pero bueno, esa es otra historia y no me quiero tampoco desviar tanto. Miranda, me gustaría que me platicaras un poco sobre todos estos términos misóginos y absurdos que se utilizaban en relación a las brujas. Pero eso, como cuéntame un poquito de eso. Bueno, ¿qué es términos misóginos en torno a la bruja? Pues yo ahorita que lo recuerdo
Me llegan a la mente muchos escenarios, situaciones. Me acuerdo que durante una de las veces, de las muchas veces que he leído El martillo de las brujas, porque pues debido a lo que yo hago, yo doy cursos sobre las brujas desde una perspectiva pues, de género, me es inevitable, ¿no? Retomar Sí, claro. esos materiales. Y me acuerdo que algo que me impactó muchísimo fue de que en el martillo de las brujas se escribía esta creencia, que la verdad era una creencia popular, solo que se escribió en el manuscrito y ya pues se pasó a la inmortalidad, ¿no? Pero que se decía que las brujas algo que hacían era que atraían a los hombres y luego de atraerlos y seducirlos les adivinen. Es algo muy falocentrista. Bueno, si no lo saben se los diré, perdonen la sorpresa. Les robaban los penes. Sí, exactamente. Pero a ver, espérate. O sea, los seducían, las brujas seducían a los hombres, según este documento, y les robaban literalmente los penes a estos Sí. hombres que seducían. Okay. Sí, se los robaban. Y de hecho yo pensaba que era algo metafórico, como que tal vez se está refiriendo a la virilidad. Pero no, de hecho, si quieren ustedes buscarlo, creo que hay hasta un artículo de Vice o algo así, donde aparecen imágenes de, pues, ¿cómo de explicarlo? Como pinturas de árboles con penes. Porque lo que pasaba es que luego de robarle los penes a los hombres, lo que hacían estas supuestas brujas eran ocultarlos en nidos de aves en los más altos de la rama, pues de cualquier árbol. Y luego, además, algo que me encantó fue la especificidad de que decían que comían los penes, porque decían que los alimentaban con avena. Y ya luego ellas les regresaban el pene ya cuando les diera la gana. O sea, como, ¿what? Y obviamente esto nos remonta a lo que sería, creo que la versión más actual, que sería este mito entre hombres de la vagina dentada. Que de hecho, es cierto, que yo, por ejemplo, lo veo mucho en una película que van a hacer un remake o un reboot, perdón, sí, porque va a ser como una secuela de The Craft, no sé si la han visto, es de los 90s, y hay una parte en la que está una de las brujas de la aquelarre con un chico con el que parece ser que va a tener un encuentro, pero él le dice, no quiero que te me acerques porque tengo miedo de que me cortes el pene. Entonces ahí vemos cómo está todavía esta noción del temor del hombre hacia una mujer, porque pues al final una bruja es una mujer en el imaginario social, de que les quiten el pene y en una manera más metafórica pues la virilidad, perdón. Y yo lo traduciría como esto, de que los hombres tienen miedo a relacionarse con mujeres fuertes porque temen ya no ser hombres, ¿no? Les quitan el pene. No sé si he contestado tu pregunta. No, bueno, sí, y nos dejaste con muchísimas preguntas más. O sea, me quedaba pensando, por ejemplo, si esta cosa que está relacionada como con la avena, que les daban de comer avena, si no había una confusión, y no lo sé porque de verdad no tengo idea, te lo pregunto desde mi más sana ignorancia, y si tú tampoco lo sabes también me dices que no, pero si no tendría que si no estaba relacionada con que a lo mejor estas seducciones estaban asociadas con otro tipo de prácticas sexuales como el sexo oral u otras cosas, ¿no? Digo, no lo sé, pero pues no podría decirte ahí por qué les daban avena, la verdad. no, y tampoco sabemos si sucedía, ¿no? No sé la dieta de los penes. Obviamente no. No queremos saberla tampoco. Pero lo que me hace pensar es que quizá también había como cierto miedo a otro tipo de prácticas sexuales como no, sí, como no la normadas, no normadas, exacto, ajá. Sí, obviamente porque no está en el cristianismo solo se permite la procreación siempre y cuando pues dé como producto los hijos, ¿no? Que ya en un fondo sabemos que se debe algo más como de fuerza de trabajo laboral para la iglesia, pero eso será para otro momento. Pero bueno, el asunto de la iglesia en realidad es muy interesante porque de ahí parte todo, ¿no? Sí. Y me parece también interesante estos movimientos, y me gustaría mencionarlo, de las mujeres católicas feministas, ¿no? Sí. Que es un movimiento que actualmente cada vez se manifiesta más en distintas partes del mundo, porque la realidad es que las mujeres siguen siendo muy marginadas dentro de la institución católica, ¿no? Las mujeres que sirven a la iglesia, entonces
no sé, como que veamos cómo el fenómeno del feminismo también permea incluso dentro de estas mismas instituciones que son las mismas que de pronto acusan, ¿no? Y nombran. Y bueno, también hay otros fenómenos dentro de la misma institución católica, como para que entendamos que como toda institución política tiene sus encuentros. Sus matices. Exacto, exacto, exacto. Y que parten justamente desde también como el juicio o de las mismas prácticas que se llevan a cabo. Incluso como, que tampoco quiero desviarme mucho, siempre me desvío. Disculpen ustedes. Ya verán, yo encantada, ya verán que yo soy la que se desvía aquí. En todos los sentidos. Pero bueno, esa es otra historia. Que luego podemos hablar de eso. No, me refiero un poco como... ¿cómo se llama también este fenómeno? Que justo el Papa que está actualmente, que fue un fenómeno social por el que también excomulgaron a muchos sacerdotes de la rebelión. ¿Ubicas ese fenómeno? No lo ubico todavía. Bueno, no importa. Hubo un fenómeno en Sudamérica, que se... Ah, ya me acordé, sí, que él se negó como entregar a unas personas, ¿no? Sí, ¿recuerdas el nombre? No me acuerdo. Bueno, ya hablaremos de eso después. Discúlpenos llegar aquí literalmente sin conocimiento, pero sí quería traer a la mesa que hay contrastes en absolutamente todas las instituciones, ¿no? O sea, que la institución católica, que las mujeres de la institución católica también se den cuenta de la importancia de resignificar los valores culturales que se le han asignado a las mujeres, nos habla de que hay algo ahí que todos están viendo, pero que pues, la mano patriarcal no quiere ver, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que mencionas esto, Fernanda, porque a principios de la construcción de la iglesia como tal, se tiene atestiguado que las mujeres en un principio tenían papeles muy importantes, inclusive de sacerdotisas. Esto debido como al sincretismo entre las religiones ahora llamadas paganas y con lo que ya después sería la religión dominante, el cristianismo. De allí que también la situación de la Casa de las Brujas se debiera a la importancia por parte de la iglesia de criminalizar todo lo que se fuera de la norma, de lo que fuera la iglesia o lo que consideraban como rituales oficiales. Entonces, si una mujer quisiera dar un ritual cristiano, en esa época obviamente se le consideraría como bruja. Claro, sí, eso me parece súper interesante porque incluso están hablando de todas formas de rituales cristianos, pero en ese momento y en ese contexto sería considerada como una bruja a pesar de que está pegándose a los rituales cristianos. Eso es muy, muy interesante. Oye, Miranda, pero ya moviéndonos un poco hacia otro lugar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo moviéndonos? Ok, Miranda va a bailar de pronto a lo largo de nuestros capítulos. Entonces, por eso es más interesante que nos vean a que solo nos escuchen, ¿no? Entonces, vayan a seguir a Miranda a su Instagram si no están por ahí y vayan Twitter. A suscribirse a nuestro canal de YouTube para que también nos puedan ver. Y bueno, Miranda, como para terminar un poco con la noche de brujas, y me gustaría preguntarte, o me gustaría que nos compartieras cómo son las brujas contemporáneas, o cómo somos las brujas contemporáneas. Para mí, Fernanda, las brujas contemporáneas son esas mujeres que tienen como la necesidad de expresar lo que sienten. Sé que a veces es muy difícil por la sociedad en la que vivimos, ser siempre fiel a una misma, tener siempre esta imagen de la mujer empoderada, fuerte, que nada la quebranta. Pero lo cierto es que en cada una de nosotras hay yo pienso, una bruja que, pues, si nos caemos, nos vuelve a levantar, nos da fuerza. Y bueno, para mí eso es una bruja contemporánea, alguien que se revela, que no le teme al escarnio público, ni al temor de, no sé, pues vaya, si nos vamos ya hasta los extremos de perder la vida, ¿no? Sí, las brujas contemporáneas somos y son todas aquellas mujeres que dicen lo que tienen que decir, ¿no?
Sí, buscan reivindicar sus derechos, que de hecho no lo había mencionado anteriormente, pero las brujas en realidad son de las precursoras de los métodos anticonceptivos. Entonces esto es muy importante, como el tema de las brujas no lo podemos abordar sin tampoco abordar el tema sobre el aborto, sobre la decisión sobre nuestros propios cuerpos. Sí, yo creo que tendríamos que dedicar un capítulo en algún momento a hablar de el aborto, métodos anticonceptivos y la reproducción, ¿no? Porque la reproducción de las mujeres, como lo mencionabas hace un rato, es sin duda uno de los grandes temas, ¿no? Claro. A la raíz de las brujas y de la quema de las brujas, ¿no? Entonces lo podemos dejar para otro capítulo, ¿te parece bien? Claro que sí. Oye, y para despedirnos, creo que no podemos dejar pasar a las brujas y los merlines, les dices tú, escorpiones que nos escuchan y que nos ven, ¿no? Entonces, escorpión, y felicitarlos, ¿no? Porque los escorpiones están cumpliendo temporada. Temporada de escorpiones. Felicidades. Están cumpliendo años a finales de octubre, inicios de noviembre. Y queremos mandarles un abrazo. Es un signo que se caracteriza por su fuerza, su pasión, su sensualidad, su destreza física. ¿Te consta, Miranda? Pues me han dicho, yo no lo he constatado, pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Es verdad. Ustedes díganos qué opinan. Dejen en los comentarios si los escorpiones tienen cierta destreza física por encima del resto. No, pero, a ver, ¿cuántos escorpiones conoces? ¿Hay algún escorpión como que hayas conocido o algún escorpión famoso que te parezca interesante? ¿Tienes alguna anécdota con un escorpión o una escorpiona? Lamentablemente sí. Tengo varias. Lamentablemente. Bueno, la primera es de un escorpio que conocí que era mi amigo, que siempre en las borracheras decía, sí, es que yo creo que los escorpios son los más sexys del zodiaco y quién sabe qué. Y Sí son. Ay, no sé, pero era como supongo que mi Tauro estaba ahí como de, no, ya va a empezar. Y nomás decía, chida, está bien, ¿no? Pero bueno, entonces, esa fue una experiencia. La otra fue de también otro escorpio, creo que no me han tocado mujeres escorpio, que era muy, pues vaya, estaba donde yo trabajaba y era como muy complicado, muy raro, muy voluble. Digamos que necesitaba ir a recursos humanos, ¿así se llama así? Sí, el área donde te enseñan a tratar bien gente. Y sí, o sea, como verás, no he tenido una gran experiencia, pero no sé tú. Pues fíjate que yo siempre me he enamorado de escorpiones, hasta que ya no. Pero siempre como desde la secundaria, yo creo, y era como una cosa que pasaba sin querer. Porque de verdad era una cosa pues inconsciente, uno no se pone a revisar la fecha de cumpleaños de quien se enamora, ¿no? Hasta que ya estás ahí. O sea, como que los muchachos que me gustaban siempre eran escorpión. Es una coincidencia extraña, hasta que dejó de suceder. Pero los escorpiones me parecen como en su faceta más sana, porque recuerden que, y aparte obviamente influye qué ascendente tengas y demás, pero lo que a mí me pasa con los escorpiones es que me parece que son personas muy interesantes, muy inteligentes. ¿Son intensas? Muy intensas, depende, ¿no? Hay como de todo, pero como que sí si están apasionados por algo son tremendamente intensos, sí me parecen muy sensuales, o sea, los que a mí me han tocado, los que yo he visto, y sí, como que los escorpión los escorpión y las escorpión me parecen personas muy interesantes. A mí sí me ha coincidido, ¿no? Que esta pasión que dice el zodiaco es cierta. A mí me han tocado los tóxicos, a ella los mejorcitos. No, fíjate que no necesariamente me han tocado los mejorcitos, pero los radioactivos. Pero es lo que quiero rescatar, ¿no? Porque sí, en la etapa más tóxica han sido también los sucesos más tormentosos, quizá de mi vida, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, eso no tiene que ver necesariamente con el signo, sino con la persona, ¿no? Y los rollos mentales que trae cada quien. Pero es cierto que esta pasión que los caracteriza a veces lo hace muy complicado. Y yo soy Géminis, entonces yo ando por la vida, ya saben, en la relajación completa. Entonces sí se pone complejo. Entonces, un abrazo a todos los escorpión y las escorpión que andan por allí. No nos piquen, por favor. ¿Eso qué? A menos que queramos. Entonces, Miranda, no vamos a poner esto en público, no queremos que Ángel lo vea. No. Un saludo al novio de Miranda. Hola. Bueno, eso es todo por hoy, creo. Ya terminamos. Estamos muy, muy contentas de estar cerrando la Aquelarra. Bienvenidas a todas y a todos. Nuestro primer episodio. Son parte de la Aquelarra desde ya. Miranda, ¿qué quieres decir para despedirte? Ay, pues muchas gracias por si nos están escuchando o si nos están viendo. Les agradezco el apoyo que he tenido durante estos últimos meses, que pues bueno, el Aquelarre, así le digo yo a nuestra comunidad, se está volviendo mucho más grande y pues obviamente vienen nuevas cosas y pues continúen con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos en la Aquelarra, que tengan una magnífica, mística y mágica noche de brujas. Hasta luego.